Vale, entonces me permito entonces iniciar la grabación. Vale. Listo, entonces, como les dije al principio, la idea pues inicial es hablar un poco acerca de la introducción a las órdenes programadas, que Bernardo va a complementarlos mucho mejor directamente en el Exchange, pero pues me gustaría realmente, como la clase pasada me di cuenta que algunos no tenían de pronto nada de noción de esto, entonces me gustaría que ustedes llegaran con un poco más de base a la clase de Bernardo, ¿vale? Que pues las órdenes programadas realmente se utilizan mucho en el trading, no solamente en futuros, en cualquier mercado, ya sea sintéticos, lo que sea. Entonces, créanme que les va, si las sabemos utilizar correctamente, las sabemos gestionar correctamente, créanme que les va a servir muchísimo. ¿Listo? Listo. Resulta que existen órdenes automáticas que a la final pues están básicamente basadas en un análisis que nosotros estamos dando al mercado, pero eso no quiere decir que el precio se encuentre directamente en ese punto que yo quiero que se active la orden. Porque normalmente siempre nosotros activamos las órdenes a ejecución de mercado, es decir, instantáneamente. Nosotros la mandamos, la compra y automáticamente se debería abrir porque está en el punto exacto y no, pues el punto ideal, pues la zona ideal, no decir el punto porque a la final no sabemos el punto exacto porque no somos magos para decir exactamente el punto, pero está en la zona ideal, ¿ok? Entonces, pero existe otra rama, otra forma de ingresar a las señales que es con las órdenes programadas. Tenemos el buy limit, sell limit, el buy stop y el sell stop. ¿Ok? Son cuatro. Entonces, ¿para qué nos sirve el buy limit? ¿Ok? Ya ustedes saben, pues lógicamente la estructura como tal de una estructura alcista, ¿listo? Entonces el buy limit, como su nombre lo indica, es para compras, ¿listo? Buy para compras. Entonces, la idea del buy limit es que el precio tiene que estar por encima de tu ejecución o de tu orden. ¿Ok? Entonces, supongamos que el precio está, vamos a ver si coloco el pincelito, el precio está subiendo, listo, subiendo, hace retroceso, sube nuevamente, hace retroceso, listo, va a hacer retroceso, nuevamente hace un impulso que es capaz de ¿qué? De crear el máximo anterior, listo, entonces a esto le correspondería ¿qué? Un retroceso, listo, eso es como que la probabilidad de que ahora ocurra un retroceso es muy alta. ¿Por qué? Porque si el precio realmente desea seguir subiendo, es muy probable que, obviamente, él no va a seguir subiendo a lo loco, sino que él tiene que descansar un poco, ¿verdad? Quizás lo haga en esa zona de reacción o quizás en esa zona de reacción, ¿listo? Entonces, ¿para qué nos sirve el buy limit? Es para programar una orden automática para que cuando el precio llegue a un punto en específico, porque el precio está acá arriba, él debe hacer un retroceso hasta acá abajo. Cuando el precio llegue a la orden o al precio que cotice en el momento que yo quiero llegar, es cuando la orden se va a programar automáticamente. Eso se llama buy limit. Normalmente en Binance lo conocen como el limit, ¿ok? Pero esto el buy limit es como que esa es la teoría en sí que lo van a encontrar en cualquier mercado. Se llama buy limit. Ese es como que el nombre universal, por decirlo así, ¿ok? Imagino que uno en el exchange lo van a manejar de una manera diferente. Excelente, Felipe. Si estás en la clase, me alegra mucho que hayas tomado el TP3. Súper. Esos $20, excelente. Eh, Eso es lo que utilizan ustedes. Sí, normalmente lo utilizamos básicamente para tomar mejores puntos, todo eso. Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta. Pero también utilizamos mercado porque estamos en vivo literal, en el precio. Esas órdenes son programadas, son automáticas y es para cuando ustedes no estén dentro del precio. ¿Ok? Eso es una forma de operar. Es como cuando ustedes no tienen tiempo, o sea, no sé en qué momento va realmente el precio a llegar a hacer retroceso necesario para que me llegue a la zona de reacción. Entonces lo que hago yo es un buy limit, un limit directamente, ya sea acá tenemos un 5, una primera zona de reacción, acá tenemos un 4, entonces yo puedo hacer lo siguiente. Yo sé que tengo un capital para operar de $100, $200, $500, lo que sea. ¿Ok? Ya usted realmente decidirá ese aspecto porque usted maneja su propio capital. Entonces, si usted tiene dos posibles zonas de reacción en el precio, porque lógicamente antes de programar una orden, usted debería hacer un análisis previo, ¿ok? Ok, listo. Eso es una estructura alcista, él debería hacer un retroceso.
tengo dos posibles zonas de reacción o tengo unas posibles zonas de reacción. Entonces lo que yo hago es programar una orden límite en 5 porque sé, por lo menos tengo una probabilidad alta de que cuando el precio llegue a 5 es probable de que se me active una orden y el precio continúe subiendo. ¿Ok? Eso lógicamente es mucho más práctico porque pues a la final me genera dinamismo y facilidad para que yo no esté totalmente pegado a las pantallas, sino que pues es una orden automática. En caso de que por lo menos tenga un capital a operar de 150 a 200, listo. Entonces yo tengo dos posibles zonas de reacción, la 5 y la 4, ¿ok? Acá, ese es el precio que cotiza el Bitcoin, por decirlo así, un ejemplo, 5 y 4. Entonces, como yo sé que es probable que el precio baje un poco más, pero no me quiero arriesgar a que el precio se me vaya, listo. Entonces yo puedo programar una orden de $50 porque mi capital a operar son 100, de $50 aquí, listo. Entonces ella se me activa cuando el precio hace un retroceso, pero nada, no reacciona, no reacciona, no reacciona, no reacciona, no reacciona, no reacciona. Y yo coloco los otros $50 en la zona 4, ¿ok? En la zona 4 para que reaccione la segunda zona y lógicamente tomar el mejor punto de entrada y tomar todo mi capital a operar para que el precio continúe subiendo. Eso no quiere decir que al final usted va a ganar las operativas, no, eso simplemente es una forma de operar para órdenes programadas, órdenes automáticas, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. ¿Podemos utilizar nuestras órdenes programadas? Claro que sí, Nicolás, claro que sí puedes hacerlo. Por lo menos, supongamos que nosotros vamos a eliminar eso un momento. Hay muchas personas que lo hacen. Vamos a tratar de eliminar esta parte. Debe ser rayo. Listo, vamos a dejarla hasta ahí. Entonces, supongamos que, eh, a ver, supongamos que nosotros mandamos una orden en compra en Neo, ¿ok? Supongamos que mandamos una orden en compra en Neo, ¿listo? En este punto, ¿vale? En este punto. Listo, yo veo la orden, yo veo la señal, ¿vale? Yo veo la orden, yo veo la señal directamente aquí, ¿verdad? Pero yo la veo 15 minutos antes, 15 minutos después, perdón. ¿Ok? Cuando yo veo la señal, ya el precio se encuentra en profit, ¿ok? Ya el precio se encuentra acá. Entonces, usted tiene dos opciones. Esperar a que el precio haga un pequeño retroceso, ¿verdad? Para tomar el mejor punto de entrada y, lógicamente, ir a favor de esa tendencia y lógicamente estar pendiente al mercado, estar ahí pendiente en vivo, en directo, para esperar el mejor punto de entrada en tomar a mercado. O usted puede hacer lo siguiente, listo, ya está en profit, el punto de entrada no es que realmente el que mejor me convenga, acá está el TP1, por decirlo así, listo. Entonces lo que hacemos es, colocamos una orden programada directamente en la entrada que nosotros dimos, en caso de que el precio llegue nuevamente al punto de entrada que nosotros directamente tomamos, ok, usted lógicamente va a tomar nuestro punto inicial de entrada. ¿Listo? Entonces, lógicamente, el precio tiene otra probabilidad, otra posibilidad de llegar a nuestro TP1, a nuestro TP2, TP3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las órdenes programadas usted la puede utilizar de muchas formas, o sea, porque a la final estamos solamente explicando el buy limit, pero existen otras, ¿ok? Y ese es en caso de compras. Entonces, usted realmente no tiene mucho tiempo de estar ahí pendientes, listo, no, el punto de entrada realmente no me sirve, no me funciona, yo lo coloco una orden programada directamente en el punto de entrada que yo, si me quiero guiar directamente de la señal o un punto de entrada que yo quiero, por lo menos me han llegado mensajes de, de personas que me dicen, no, yo quiero realmente tomar el punto de entrada un poco más abajo porque algo me dice que va a reaccionar mucho más abajo. Perfecto. Usted puede tomar sus propias decisiones y si usted cree que por lo menos hay una alta probabilidad de que el precio reaccione a un precio un poco más abajo, listo, usted por lo menos, si no tiene tiempo de ver el mercado en vivo, usted coloca una orden programada en compra directamente cuando el precio llega ahí, se va a activar hacia arriba. ¿Ok? Entonces, al final lógicamente nuestro profit, nuestro porcentaje se van a ver influenciado directamente de alguna u otra manera con los puntos de entrada, ¿ok? Porque no es lo mismo entrar directamente aquí, salir de aquí, que entrar directamente en este punto de entrada a mejor precio para venderlo directamente acá.
Esa es la diferencia que tomes acá y esa es la pequeña diferencia que tomes acá. ¿Ok? Entonces tengan muy en cuenta eso. Es realmente muy dinámico y muy, pues, fácil a la final de usar estas órdenes programadas y créanme que nos van a servir mucho para las señales, para ustedes también, porque yo sé que ustedes operan también solos. Entonces, quiero como que vayan a la clase de Fernando con una noción directamente lista. ¿Ok? Que se la tiene preparada. Listo. Entonces, ya con el brand limit, entendieron esa parte, ¿verdad? Esa parte clara con el buy limit. Seguimos con el sell limit. Wilker, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profe, buenas noches y a los compañeros. Bueno, O sea, hablando ya en la interfaz de Binance, es la que aparece como límite, ¿cierto? O sea, no sí, va a exacto, aparecer buy limit, sino exacto, como límite. exacto. Es la que aparece como el link. Así es. Perfecto. Y en este caso es para compra, ¿cierto? Para compra. Cuando sean long. Exacto. Yo les sugiero, lógicamente, que tengan un cuadernito ahí, un esfero, para que vayan anotando esas cosas, porque quizás se les olvide, ¿ok? Entonces, ahí vayan anotando si de pronto tienden a olvidarse esto, pero si el buy limit o en el limit, directamente en la exchange de Binance, aparece como limit, ¿ok? Solamente que el buy limit es lo que tú vas a encontrar a nivel global, a nivel universal. Yo básicamente estoy como dando como una introducción para que ustedes tengan noción de que esto existe y de que sí se puede utilizar, ¿vale? ¿Todo claro por Perfecto, allá? gracias, profe. Claro, claro. Eso se ve en Forex. Profe Jairo, Sí, claro, se ve en profe cualquier Jairo, mercado, Nicolás. En cualquier mercado, en futuros, en Forex, en lo que sea. Lo que pasa es que pues ese es el nombre original como tal, buy limit, el stop, todas esas, ¿vale? profe Jairo, ¿Sí? Dígame. una preguntita. Bueno, en el caso de Binance aparece una lista, eh, obviamente la que uno cogemos la misma de siempre, ¿Cómo? bueno, la misma de siempre no, la marqué orden y aquí aparece la de orden límite, o sea, aparece una sola, Mm. Binance, orden límite, es el que aparece. Limit. Parece la limit, ¿no? ¿Sí vamos a entender? Sí, aparece la limit, Sí, aparece la limit. orden límite, Sí, orden aparece la límite, limit. Es esta, es la misma. Y la puedes usar para arriba es y el que para abajo. aparece en Binance. ¿Cómo? Y si quieres, pues, si tienes de pronto problemas de conexión, puedes directamente ahí hablar por el chat, ¿vale? Listo, entonces continuamos. Entonces ya saben que el buy limit como tal o limits, si aparecen directamente en Binance, pues es para compras, ¿ok? Pero el precio lógicamente tiene que estar por encima y pues la orden de ejecución tiene que estar por debajo, porque el precio tiene que hacer un retroceso, ¿verdad? Para continuar subiendo. Entonces si yo quiero comprar, el precio lógicamente está por un precio a mayor, tiene que hacer un retroceso, zona de reacción para continuar su movimiento. ¿Listo? Esa parte clara. Con ese limit funciona básicamente igual, solamente que pues es al revés, en una tendencia bajista. Sell limit o limit. Lo que pasa es que yo le hablo de una forma universal, una forma de introducción para que ustedes pues, lo entiendan. ¿Ok? Pero lógicamente lo van a encontrar como limit. Entonces se puede usar para arriba y para hacia abajo. Entonces, estando dentro de una estructura bajista, ¿ok? Este es el límite, ¿verdad? Para programar una orden para que cuando el precio llegue a un punto en específico, o por lo menos una zona de reacción en específico, por lo menos el precio viene bajando, viene bajando, viene bajando, viene bajando. Lógicamente, el precio va a hacer un retroceso directamente y si llega a la zona donde nosotros estamos, de alguna u otra manera, hicimos nuestro análisis de la zona de reacción, ya sea que tengamos una zona de reacción, dos zonas de reacción, tres zonas de reacción, pues se programa y automáticamente se hará la orden a favor de ese movimiento. ¿Ok? Eso es como que en pocas palabras el límite lo que funciona. Es, es lo mismo, solamente que el precio tiene que estar por debajo, la orden programada tiene que estar por encima, ¿verdad? Es al revés, porque el precio tiene que continuar su flujo. En este caso es bajista.
¿ok? Entonces la idea es que el precio tome un retroceso, ¿verdad? Directamente a un punto en específico que yo le doy para que el precio sí continúe su flujo, ¿ok? Esa parte clara. Es lo mismo solamente que al revés. ¿Listo? ¿O hay dudas? Listo, Wilger. Gracias. Listo, tenemos entonces el buy stop. ¿Ok? Tenemos el buy stop. Que normalmente usted lo va a encontrar como stop market. ¿Ok? Usted va a encontrar directamente un límite y un stop market. Entonces el buy stop, recuerden, yo le estoy hablando de una forma universal y si quiero que lleguen a la clase de Bernardo con base. Entonces existe un buy stop, una orden programada del buy stop, ¿ok? Que funciona en compras, ¿ok? Pero ¿cómo funciona? Es un poco idéntico y diferente al buy limit, ¿ok? Lo que pasa es que a la final no estamos acá buscando un retroceso, sino un quiebre estructural, ¿ok? Ya me voy a entender. Fíjense. Nosotros normalmente si podemos determinar que una estructura está alcista, ¿ok? Por lo menos está haciendo mínimos y máximos cada vez más altos, ¿listo? Mínimos y máximos cada vez más altos. Y acá tenemos un máximo, ¿ok? Acá tenemos un máximo donde el precio lógicamente eh, llegó a 0.506, cualquier precio que cotice, pero el precio no ha podido pasar de ahí. Pero yo sé que si en caso de que el precio quiebre la estructura de los máximos, es muy probable que el precio continúe subiendo y continúe subiendo, como quizás algunos de ustedes han visto, que normalmente cuando el precio quiebra máximos, ok, quiebra máximos, es probable lógicamente que el precio haga retroceso, se empiece a bajar, eso lógicamente es posible, pero lógicamente existe una función, una orden programada, de que cuando el precio quiebra estructura de los máximos, es posible que empiece a subir, 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 entonces el buy stop lógicamente lo que va a hacer es que va a activar una orden cuando el quiebre estructural se dé. ¿Ok? Lógicamente yo tengo que hacer un análisis previo al mercado. Yo digo, no, esta estructura está alcista, listo. Entonces lo que yo hago es colocar una orden stock market o una orden buy stop para que cuando el precio llegue o quiebre estructura, en este caso quiebra máximos, se compra automáticamente y continúa en su flujo. ¿Ok? Esa es como de alguna u otra manera la diferencia. ¿Ok? No es tan difícil, no es tan complejo, simplemente es entender básicamente en qué comportamiento, en qué ciclo de mercado te encuentras. ¿Ok? Porque a la final acá el buy limit, el precio se encuentra por encima, lógicamente, ¿verdad? Pero el precio tú estás buscando un retroceso realmente para que el precio continúe su movimiento alcista. Acá el buy stop lógicamente sigue su curso, pero yo no quiero esperar el retroceso, sino que quiero esperar el quiebre estructural o quiebre de máximos para que el precio continúe subiendo. ¿Ok? ¿Conocen esa diferencia? ¿Ya? ¿Clara esa parte? Listo, muy bien. Gracias. Y pues finalmente tenemos el sell stop. ¿Ok? Sell stop o stop market. Recuerden que normalmente en Binance va a existir una única opción, solamente que ustedes simplemente van en long o en short. ¿Ok? Entonces, el sell stop es lo mismo solamente que al revés. Entonces, si yo sé que el precio, a quitar esta parte de acá un momento, entonces si yo sé que el precio está haciendo mínimos y máximos cada vez más bajo, ¿ok? Y acá tenemos una zona de soporte. ¿Listo? Una zona de soporte. Entonces, lo que yo quiero es que cuando exista el quiebre estructural, por lo menos una zona de mínimos, el precio es muy probable que colapse o por lo menos que nos genere un nuevo movimiento bajista. ¿Listo? Entonces esa es la funcionalidad del sell stop en ventas. Cuando el precio quiebra máximos o quiebra estructura, la idea es que se ejecute lógicamente la orden directamente cuando el precio quiebra estructura y que automáticamente no espero retrocesos, no espero nada, simplemente es netamente quiebra estructural para que el precio continúe bajando, continúe bajando, continúe bajando. ¿Vale? Es básicamente lo mismo, solamente que al revés. Acá tenemos entonces el sell stop es a favor de ese movimiento, el buy stop es a favor también del movimiento. El sell limit es también a favor del movimiento, pero yo espero un retroceso, ¿ok? Yo espero que el precio corrija un poco, ¿verdad? Yo lo espero en zonas de rebote y zonas de rechazo. Y el buy limit también es así. Entonces yo espero lógicamente un rebote, una zona de rechazo para entrar. ¿Qué les recomiendo yo? Ciertas cositas. La primera es que, pues realmente, personalmente me gusta utilizar mucho más el limit.
¿ok? El limit, buy limit, como lo quieran llamar. ¿Por qué? Porque yo estoy lógicamente yendo a favor de ese movimiento, ¿listo? Y yo esperé el precio a que corrigiera, a que descansara, a que llegara a zonas de rebote, a zonas de liquidez. Entonces, lógicamente, yo tengo una alta probabilidad de que cuando el precio llegue a una zona de rebote, ¿ok? Que yo lógicamente anteriormente, en el pasado, ya yo he determinado, el precio continúe su flujo. Eso no quiere decir que se van a ganar las operaciones, simplemente, ¿ok? Simplemente es una forma de darle un poco más de probabilidad. Si yo sé que yo estoy dentro de una tendencia alcista, el precio lógicamente tiene que hacer un retroceso para que cuando el precio llegue a una zona de rebote o una zona de soporte y resistencia, el precio continúe su flujo. Entonces, mi favorita realmente son los límites, ¿ok? Porque lógicamente yo no tengo todo el tiempo realmente para estar dentro de una operación, entonces o viendo el mercado. Entonces, lo que yo hago es directamente establecer una orden límite, okay, ya sea en compras o en ventas, para cuando el precio llegue ahí, entonces lógicamente se me ejecute la orden en mi primera zona de rechazo o de rebote, ya sea que tenga una o dos, lo que sea, pues lógicamente yo voy a tomar el mejor punto de entrada sin necesidad de entrar dentro del mercado ni viéndolo, ¿ok? Entonces, eh, ¿qué normalmente hago yo? ¿O qué hacemos nosotros, Fernando? Y es que establecemos lógicamente eh, establecemos lógicamente el punto de rebote o el punto donde queremos que la orden se ejecute, ¿listo? Pero además de eso también colocamos unas alarmas, ¿ok? Porque también nos gusta ver cuando el precio llegue ahí su comportamiento. ¿Por qué les digo eso? Porque es que ustedes son muy constantes, muy conscientes de que el precio a veces existe volatilidades inesperadas y eso a veces quiebra stops, liquida posiciones y cuando no estamos viendo, ¿verdad? El mercado en sí, nosotros no sabemos si a la final podemos aprovechar ese movimiento de volatilidad, no sabemos si queremos entrar directamente ahí, no sabemos si queremos aguantar mucho más el precio, no sabemos si definitivamente nos vamos a salir, ¿ok? Entonces es posible, que a mí me ha pasado, es que cuando se crea una orden programada, cuando el precio por lo menos en este caso sube y sube y sube y sube y el Bitcoin también empieza a subir, todo empieza a subir, entonces lógicamente como el precio está haciendo su retroceso, está subiendo, vamos a ver que no reacciona, no reacciona, no reacciona, no reacciona, no reacciona, no reacciona, todo el mundo, todo está volátil, y lógicamente me liquida la posición y me saca el stop. Entonces, ¿qué les recomendaría yo? Es que tengan en cuenta que si ustedes van a programar una orden límite, un límite, ya sea en compras o en ventas, por lo menos tengan unas alarmas, ¿ok? Para que por lo menos, ok, listo, me sonó la alarma, eso quiere decir que mi orden se ejecutó. Entonces, usted puede colocar una alarma antes de que llegue el movimiento, ¿verdad? Entonces usted va a ser consciente, ah, no, listo, llegó el movimiento y yo voy a ver cómo llega el precio. Si llega con mucha fuerza, yo quito la orden programada y la ejecuto a mercado un poco más arriba o ejecuto una orden límite mucho más arriba. Ah, no, listo, la orden programada la tengo directamente en el mismo punto que yo coloco la alerta. Listo, entonces quiero decir que cuando me suene la alerta, eso quiere decir que también la orden programada se me ejecutó. Entonces yo voy directamente a Binance o BinX o cualquier exchange que usted esté manipulando y ver el comportamiento. No es dejarla por dejarla porque realmente ustedes saben que criptos es un poco volátil. Entonces puede que le quede la posición y usted a la final no se entera. Entonces tengan en cuenta eso porque a veces existen bajadas muy bruscas, subidas muy bruscas, ¿ok? Entonces eso puede afectar nuestra posición. Listo. Copiado esas recomendaciones, ¿entendieron esa parte? ¿Quién va a seguir las recomendaciones? ¿Puedes repetir la última parte, porfa? Que tengo la señal mala y se me cortó. Listo, no te preocupes, Jackson. Listo, miren, ustedes saben, ¿verdad? Que el mercado a la final de cripto es volátil, ¿ok? Los hemos visto en unas operaciones que pueda que al final el análisis no está errado, ¿ok? Pero existen fundamentales, existen volatilidades del Bitcoin, empieza a subir de repente y eso quiebra cualquier tipo de análisis técnico, ¿ok? Entonces, usted no va a ser la excepción. O sea, van a haber episodios, van a haber momentos donde el precio a la final va a llegar a su zona de reacción donde usted lógicamente quiere posicionarse, pero usted no sabe si al final el precio va a llegar con mucha fuerza, mucha fuerza, mucha fuerza y lo va a sacar. Entonces, ¿qué le recomiendo yo? Que usted coloque una alarma,
¿verdad? Directamente en el punto donde usted desea abrir la posición, ya sea 50% de su capital a operar, lógicamente, o el otro 50% de su capital a operar en otro punto de entrada en caso de que suba con mucha fuerza y le tome el mejor punto de entrada. Pero la alerta, usted por lo menos va a estar vivo, va a estar ahí pendientes de lo que está pasando en el mercado, porque si yo veo demasiada volatilidad y el Bitcoin empieza a subir con mucha fuerza, lógicamente yo puedo tomar una decisión de que, no, listo, el Bitcoin está subiendo demasiado, yo puedo cerrar la orden, o pues simplemente puedo decir, listo, yo puedo, si antes podía aguantar un 40 o 30% de stop loss, listo, lo espero un poquitico más, un 35, 40, mientras las cosas se tranquilizan, ¿ok? Pero entonces, no es lo mismo, o sea, lo que quiero que entiendan es que no es lo mismo es colocar una orden programada, que eso se ejecute solo, a, lógicamente, estar viéndola en el momento. ¿Listo? Porque a veces quizás el movimiento es demasiado brusco y realmente no nos enteramos que nos liquida la posición. ¿Ok? Entonces, ¿listo? ¿Entendí esa parte? Entonces ya saben, ¿ok? La noción, límite en compras, recuerden que esperamos retrocesos, ese límite, a la final también esperamos un retroceso. O sea, váyanse con la idea de que cuando usamos limits es porque estamos usando zonas de rebote, zonas de reacción, ¿ok? Y los stop market, es cuando existe el quiebre estructural o existe algún movimiento que a ti te genera confianza, pero no es un retroceso, es un movimiento a favor de ese movimiento. ¿Listo? ¿Entendí esa parte? Sí, señor. Ayuda. Listo. Seguimos en. ¿Roberto, ibas a decir algo, Roberto? Fíjense cómo, fíjense cómo No, cayó no, está bien. CFX. ¿Quién estaba dentro de CFX, muchachos? ¿Quién tomó ese profit? Super profit el día de hoy. Wow, tremendo, tremendo. Yo no lo tomé como ustedes, pero tomé buena tajada, sí. Excelente, excelente, Roberto. Bueno, listo. Entonces, me gustaría analizar directamente CFX y también dar recomendaciones con respecto a lo que vimos. ¿Listo? Entonces, listo, CFX, entonces tomamos Profe el... Jairo, Sí, dígame. le agradecería que también me explique un poquitico de la estrategia técnica de Rooney, que De me pareció Rune. muy interesante. Sí, el que se hizo hoy. Ok, la alerta. ¿La tomaste la alerta? Nada, pero esa estrategia me gustó mucho y me dolió no cogerla. Ok, ok. Ok. Eh, ok. Entonces vamos con CFX. ¿Listo? Luego tomamos eso. Entonces, normalmente, usualmente siempre vamos a encontrar o a determinar zonas de rebote, zonas de rechazo y zonas de máximo. ¿Ok? Y la tomé interesante, Darío. Excelente, excelente. Me alegra mucho eso. Estamos para eso. Entonces, fíjense que usualmente los canales a nosotros tratamos de que nos sectoricen el precio. Cuando hablo de sectorizar, hablo de que existen ciertos puntos en común donde el precio va a hacer ciertos rechazos porque ya ha venido con ese mismo comportamiento. Entonces, lo que hacemos nosotros como traders, como análisis técnico, es encontrar esos puntos en común, esos puntos de probabilidad, esos puntos de rebote, para que lógicamente se transforme a nuestro favor de nuestras operativas. Entonces, fíjense que acá tenemos una zona de máximos, ¿ok? Acá tenemos una zona de máximos, ese es el máximo que el precio me generó dentro de ese movimiento, ¿ok? De ese movimiento general, ¿listo? Entonces, fíjense que el precio lógicamente subió con bastante fuerza y haciendo una estructura alcista, ¿listo? Y lógicamente empezó a ser rechazado y me generó, miren el quiebre tan fuerte que me generó ese movimiento y esa zona como tal. Ok, fíjense cómo el volumen aumentó considerablemente. ¿Listo? Entonces, lo que hicimos nosotros es básicamente notar que el precio se encontraba nuevamente en esa zona. Ok, esa zona que generó todo ese movimiento. ¿Listo? Entonces, fíjense cómo se ve esto a 30 minutos. Y fíjense
que eso no había pasado, ¿ok? Eso quítenlo, eso no había pasado, nosotros tomamos más o menos esos son los puntos de entrada que tomamos, pero fíjense que estaba haciendo una estructura básicamente alcista, pero eso es el retroceso de este movimiento, ¿ok? Entonces fíjense que si yo trazo un canal de tendencia, sectorizo el precio, acá tenemos puntos en común. Fíjense, acá tenemos un punto en común, dos puntos en común, tres puntos en común, ¿ok? Acá tenemos un cuarto punto en común y ese cuarto punto en común que confluía con mi zona de rebote de máximos, ¿ok? Entonces fíjense que cada vez que el precio llegaba acá, esto funcionaba con una tendencia paralela, o una tendencia básicamente dinámica, ¿listo? A nivel de tendencia. Entonces lo que hicimos nosotros es replicar este mismo movimiento, replicar este mismo movimiento y replicar este mismo movimiento. Eso es el trader. Es replicar movimientos repetitivos, buscar probabilidades de que se exista algo, de que llegue a pasar algo, de que si pasó eso en el pasado, listo, es probable que exista nuevamente ese movimiento. Lógicamente no lo va a hacer igual, no lo va a hacer exactamente igual porque ningún movimiento es idéntico al otro, ¿verdad? Pero por lo menos usted está hablando ya en términos de probabilidades, en términos de que lo sujeta, por lo menos lo soporta una zona de resistencia que tenemos acá, lo soporta una resistencia dinámica, lo soporta una zona de máximo, ¿listo? Entonces lo que hicimos nosotros es básicamente tomar el mejor punto de entrada directamente en esa zona de máximos, en esa tendencia, em, esa tendencia alcista, ¿verdad? Y lógicamente programar una orden para que el precio hiciera nuevamente ese movimiento y ese movimiento. Y fíjense cómo se dio súper lindo. ¿Ok? Entonces, si yo tengo en cuenta lo que les acabé de explicar, entonces fíjense, les voy a dar una recomendación. Y me pareció súper, que no sé si Luis está aquí, que por lo menos él hizo algo muy curioso y que realmente yo lo he hecho muchas veces. Y eso es lo que les dije al inicio. Es que fíjense, este precio reaccionó directamente en el punto, en este punto que teníamos acá. ¿Listo? En el punto de entrada. Listo. El precio llegó, nos tocó el TP1, pero el precio nuevamente se devolvió directamente al punto de entrada. Entonces fíjense que existen personas, por lo menos, supongamos que usted no vio la entrada y el precio ya siguió al TP1. ¿Listo? Entonces no me conviene ese punto de entrada porque puede que empiece a rechazar ahí, puede que rebote y yo me voy a tragar todo ese retroceso. Entonces realmente a mí el punto de entrada no me funciona tan bien. Entonces, a la final no es copiar y pegar así, sino es también tomar nuestras propias decisiones, muchachos. Aquí nos estamos educando de una correcta forma para que podamos tomar las mejores decisiones. Entonces, fíjense, lo que hizo Alwin es que tomó el punto de entrada, llegó al TP1, ok, se salió del TP1, hizo, el precio nuevamente se devolvió, entró nuevamente el punto de entrada y llegó otra vez al TP1. Entonces aprovechó dos veces ese movimiento. Me parece sensacional eso. ¿Listo? Entonces, fíjense que si por lo menos, supongamos que usted no vio esa señal cuando se le mandó. ¿Listo? Entonces usted está viendo que el precio está haciendo un retroceso directamente y se está dando cuenta que a la final, fíjense, lógicamente se está guiando del análisis que se manda, ya sea en Insta, en Rune, en lo que sea, se está basando en el análisis. Entonces, listo. Ok, brother, listo. A lo que estoy viendo yo perfectamente es un retroceso. Fíjense que el movimiento se replicó y nuevamente va a llegar a la zona de rebote, a la resistencia y a la final considero que es una zona de máximo. Listo. Yo coloco una orden programada directamente, ya sea en el punto de entrada de la señal o un poco más arriba, porque sé que quizás puede llegar un poco más arriba, para que el precio se me ejecute directamente hacia abajo. ¿Ok? Entonces, eso también le puede servir en caso de que por lo menos vio la señal muy tarde. Listo, voy a tomar un pequeño retroceso, voy a programar una orden, un pequeño retroceso. Cuando el precio llega, haga ese pequeño retroceso. Listo, se me va a ejecutar la orden. Entonces, pueden sacarle demasiado provecho a las órdenes programadas y eso lógicamente es un límite, ¿verdad? Eso es un límite, un sell limit, ¿verdad? Porque el precio se encuentra en este punto y lo que quiero lograr yo es esperar una zona de retroceso, una zona de rebote, a que el precio llegue a la zona y se me va a ejecutar la orden, ¿ok? Entonces tengan en cuenta esas recomendaciones que son muy importantes. ¿Entendieron esa parte? Esas recomendaciones.
el análisis, lo demás, listo, súper. Listo. Entonces ya recuerden, ahora luego anuncio el TP3 para que salga de la clase. Fíjense cómo se ve súper lindo. Y bueno, vamos quisiera mostrarles algo en Gala. Tocamos una zona de stop, pero más allá de la zona de stop es mostrarles algo que ustedes lo van a ver mucho. Es que la volatilidad se va a ver representada de esta manera. Eso es volatilidad inesperada. ¿Ok? Fíjense que la mecha es mucho mayor al cuerpo. ¿Ok? Y usted, ni usted, ni el trader, ni Pablo Gil, ni Warren Buffett va a estar a salvo de estas volatilidades. ¿Ok? Quizás ellos lo que mueven, los que mueven en el precio, pero realmente nadie está exento a esas volatilidades. ¿Ok? Entonces fíjense que en Gala lo que queríamos es que el precio continuara su movimiento. ¿Ok? Y lo continuó, pero realmente nadie prevé esos movimientos. ¿Ok? De volatilidades. Fíjense que nosotros ya determinamos la zona básicamente o una tendencia alcista. El precio fin máximo, acá tenemos igual, pero acá tenemos un máximo, acá tenemos otro máximo, acá tenemos otro máximo. Lo común era que lógicamente en términos de probabilidades hablando, es que el precio lógicamente hiciera un retroceso, ¿verdad? Y el precio continuara subiendo, ¿ok? ¿Verdad? Entonces, fíjense que nadie está exento y es en un momento el Bitcoin empieza a caer, todo empieza a caer, todo empieza a caer y lógicamente nos toca el stop. Pero fíjense que quizás el análisis de ustedes, de nosotros, no está malo, simplemente es que nadie está exento de estos movimientos realmente demasiado bruscos, ¿ok? Y fíjense cómo el precio a la final se llevó hasta acá arriba y tocando nuevamente más. Lógicamente tiene que hacer un retroceso, ¿verdad? Pero fíjense todo el máximo que logró tomar ese precio, ¿ok? Entonces tengan en cuenta mucho eso. Fíjense que la zona que realmente tomamos era muy interesante, ¿verdad? Porque fíjense que además de ser retroceso, confluía con esas zonas de acá. Fíjense, acá tenemos resistencia, 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 acá tenemos un pequeño soporte. Queríamos nuevamente recrear ese movimiento hacia arriba. ¿Ok? Además, fíjense que acá tenemos una tendencia alcista totalmente. ¿Ok? Entonces la idea es que confluyera tanto como la tendencia alcista como las zonas de rebote. ¿Ok? Entonces, pues, es recomendable entrar dos veces, porque cuando llegue el precio llega llega toda liquidez, normalmente rompe la zona y sigue de largo. Pues realmente eh, eso depende qué tanto ha recorrido el precio. Y por lo menos, si ya el precio ya llegó a la zona de rebote, listo, y el precio se dio, la ejecución se dio, y llegó ya realmente a tu primera proyección, al TP1, y el precio ya ha llegado a zonas de rebote, o sea, por lo menos, para que me entiendan. Listo. El precio está haciendo eso. Entonces, lo que queremos es que, fíjense, lo que queremos es tomar una posición en venta acá. ¿Listo? Entonces el precio se ejecuta la orden, listo, 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 listo. Toma, 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 toma la orden. Listo, se da tu primera proyección TP1, pero fíjense dónde sale la proyección, toma la liquidez de este punto, ok, y se está preparando quizás para un nuevo movimiento alcista. Entonces, ya viendo este movimiento, ¿verdad? Viendo este movimiento acá como tal, que el precio ya ha llegado a una zona de proyección, además a una zona de rebote, ok, ya ese movimiento quizás no es tan confiable, ok. Ese movimiento realmente sería confiable es cuando no existe ninguna zona que te interfiera y que no ha tomado ninguna liquidez o por lo menos no ha recorrido tanto movimiento ni tanto trayecto. Y lógicamente tú sabes perfectamente que si a la final el precio tiene toma de liquidez acá abajo y el precio ha llegado hasta este punto netamente, ¿ok? Lógicamente tú puedes reentrar directamente aquí porque es probable que el precio nuevamente llegue a esa zona a esa zona de rechazo a tomar liquidez para lógicamente irse hacia arriba quizás o irse directamente hacia abajo. Pero eso depende del movimiento. Oído, ¿oye esa parte?
Entonces, a la final realmente lo que va a decirnos eso es el movimiento. Realmente lo que va a decirnos es el movimiento. Si sabemos que, porque recuerden que el precio se mueve bajo zonas de imbalance. Tiene que rellenar de alguna u otra manera, hacer retrocesos, impulsos, retrocesos. Entonces, si yo sé que tengo por lo menos una zona de mínimos acá, el precio se encuentra acá, y yo estoy en un short, ¿verdad? Es probable, lógicamente, que a la final llegue a tomar liquidez acá y llegue a zona de mínimos, ¿ok? Para, lógicamente, irse hacia arriba quizás. Entonces, a la final, en ese momento que tú sí te tomas la compra y vuelve y no tomaré la compra de nuevo porque puede romper la zona, ok. Claro, 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 totalmente, totalmente. Eh, a la final también va a existir qué tan fuerte es esa zona, porque pues el precio a la final ustedes saben que puede volverse hasta 3 veces y 3 veces respetar la misma zona. Entonces, a la final realmente, qué tan fuerte, qué tan volumen o qué tanto interés tienen los compradores o los vendedores directamente para estar en ese punto, ¿ok? Pero pues a la final es cuestión de tomar decisiones en el mercado. ¿Listo? Eh, Otra cosa que le ibas a mostrar directamente. Ah, bueno, entonces si teniendo en cuenta lo que les dije, lo que les expliqué directamente con las órdenes programadas, ¿ok? Entonces supongamos, o sea, supongamos, que el precio se encuentra directamente en este punto, ¿ok? Entonces, la idea es que si yo quiero irme en un buy limit, un limit, yo lógicamente voy a esperar a que el precio llegue quizás a esta zona de rebote o a esta zona de rebote. Entonces, como yo no sé en qué momento lo va a hacer, yo no tengo tiempo para estar pegado al gráfico todo el día, lógicamente yo espero a que eso realmente llegue y fíjense que acá llega y lógicamente la orden programada se ejecuta automáticamente. ¿Ok? Entonces, si siguen las recomendaciones que ahora les dije, por lo menos colocan una alerta acá, listo, entonces usted se va dando cuenta, si usted coloca por lo menos 15 minutos, si usted tiene una orden programada directamente, este punto, se coloca una alarma, se está dando cuenta que el precio está bajando con demasiada fuerza. ¿Ok? Entonces usted lo que hace, ok, listo, entonces usted puede eh, decir, listo, acá tenemos otra zona de rebote, de rechazo, ok, un poco más abajo. Si realmente el precio llega un poco más abajo, yo reentro, recompro un poco más acá abajo, una zona de rebote, ok, para que el precio a la final me soporte y continúe su movimiento. Le coloco el stop loss por debajo, si realmente el precio desea realmente ya quebrar zonas de mínimos, ya eso realmente ya no es considerable. Ok, entonces por lo menos la alerta le dice que no está en una buena zona, que está bajando con mucha fuerza, está bajando con mucho volumen, todo. Ok, entonces eso como que es fundamental. Eh, Les quería también contar, por lo menos, esta señal que no las mandé porque, porque no la programé. O sea, no le hice el diseño de señal. Pero quisiera que mostrárselas el por qué yo tomé esa entrada acá y yo entré, personalmente yo entré en este short, ¿ok? Y me salí como por aquí más o menos. Entonces, pero no la programé. Entonces, fíjense, que al final es lo que yo quiero que ustedes de alguna u otra manera se adapten al log. Si yo sé que el precio tiene zonas de rebote, listo, y el precio hace una estructura alcista y desde acá el precio me deja hacer máximos, ok, lógicamente yo estaría entrando dentro de un movimiento nuevamente de cambio en la tendencia, ok, y es probable que el precio a la final intente llegar a zonas de mínimo, zonas de mínimos, zonas de mínimos, zonas de mínimos. No sé en qué zonas de mínimo va a llegar, pero por lo menos si el precio me continúa haciendo movimientos, comportamientos, yo voy lógicamente a tomar decisiones. Uf, fíjense cómo bajó todo eso. Listo. Entonces, fíjense que acá tenemos una zona de mínimos. ¿Listo? Acá tenemos una zona de mínimos donde el precio era muy probable que llegara. Y el precio, eh, donde se fue un break and retest para venta. Exacto, Freddy. Exacto. Exacto. Eso es lo que voy a explicar. Es que fíjense,
rompió las zonas de mínimos, ¿ok? Y era muy probable que a la final llegara a esas nuevas zonas de mínimos, ¿ok? Entonces el precio se encontraba haciendo el quiebre de estructura, ¿ok? Y yo aproveché ese retroceso, ¿verdad? A esas zonas de mínimos que lógicamente funcionaron como un cambio de polaridad. Entonces, si antes me funcionaba como una zona de soporte, ahora me estaba funcionando como una zona de resistencia. Entonces, fíjense, si yo sé perfectamente que estoy dentro de un movimiento alcista, ya yo me olvido directamente de este movimiento alcista, ¿ok? Y estoy dentro de un cambio de tendencia bajista. Entonces, si yo sé que existe un quiebre estructural y yo puedo aprovechar un mejor punto de entrada, un retroceso, yo tomé el punto directamente en esa zona y me tomé todo este movimiento directamente a los mínimos, ¿ok? Entonces es como que a la final quiero que adapten el logo para que ustedes puedan también entender y tomar entradas de este tipo, ¿ok? De que entender el movimiento, sé perfectamente que estoy dentro de una tendencia alcista, pero también sé perfectamente que dejó de hacer mínimos y máximos cada vez más altos. Y ahora está centro que eso es lo que me interesa. Realmente eso es lo que me interesa. Pero no dejo de lado el hecho de que puede llegar a zonas de mínimos acá, zonas de mínimos, zonas de mínimos, ¿ok? Entonces, lógicamente, si yo sé que en la final tenemos otras zonas de mínimos directamente por acá, ¿ok? Y hacer el quiebre y yo puedo esperar un retroceso, yo puedo perfectamente entrar y seguir ese flujo de movimiento, ¿ok? Entonces, fíjense que usted puede programar una orden también, si por lo menos yo me di cuenta de ese movimiento directamente acá, pero pues voy para la universidad, voy para el trabajo, no tengo tiempo de estar directamente aquí en mi gráfico, no tengo tiempo, ¿verdad? Entonces yo programo una orden directamente acá para que se me ejecute un sell limit o una orden limit en venta para que el precio continúe su movimiento, ¿ok? Pero antes de hacer lógicamente el sell limit, yo tengo que analizar directamente lo que está ocurriendo, lo que está pasando para entrar directamente. Oído, ¿vieron esa parte? ¿Vieron por qué tomé este short directamente acá? Súper, súper. ¿Tienen alguna pregunta? Digo, carísimo. Listo, súper. Listo, entonces vamos a terminar con Rubik. Hay ciertas monedas que se mueven de una forma un poco bruscas. Fíjense, miren de esa manera. Pero pues esos movimientos a la final también me generan movimientos que yo puedo aprovechar. ¿Ok? Listo. Entonces, el análisis estaba directamente en Rune, ¿verdad? En Rune, análisis a 2 horas. Eh, en este caso, Freddy, yo tengo un listado como tal de criptos, pero no es como que no, son mis favoritas, como que no, simplemente las tengo como por defecto, pero yo estoy pendiente siempre al volumen directamente en banco, ¿ok? ¿Por qué? Porque algunas monedas no tienen tanto volumen y son un poquito más manipulables y tienen movimientos mucho más lentos. Entonces, hay otras que tienen buen volumen, existen personas interesadas en entrar directamente y los movimientos que nosotros estamos básicamente dando, o por lo menos el análisis que se está dando, tiende a darse mucho mejor. Entonces, además de tener por lo menos un listado como tal de acá, también me estoy guiando directamente cambio directamente en Binance. ¿Ok? Listo. Entonces, fíjense que a la final es básicamente lo mismo. O sea, operamos en zonas de rebote, zonas de rechazo. Siempre, siempre. O sea, como que a la final esperamos que el precio llegue, haga lo que tenga que hacer, acumule un poco, tome liquidez y lógicamente entramos en zonas que nos pueden lógicamente aguantar. Eso es como que a la final el reto del gran trader, ¿verdad? Entonces fíjense que Rune, la tendencia como tal que me estaba mostrando, como tal, fíjense, de esta manera, máximos cada vez más altos, me hace un máximo mayor, pero fíjense todo lo que le costó directamente para llegar directamente a la zona de mínimo. Entonces, fíjense que el soporte tan increíble, ¿verdad? Que representaba directamente esa zona y ese movimiento fíjense, con ese volumen, ¿sí? Es decir que
para nosotros era muy probable que existieran personas nuevamente interesadas en llegar a ese precio y, lógicamente, impulsar al precio. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que entiendan es que a la final, entrar en zonas de rebote que representan altas zonas de demanda, altas zonas de oferta, aumenta nuestras probabilidades. ¿Ok? No es como que hacer 10 operaciones en el día porque solamente hay un soporte y resistencia. No, yo les explico el tema de soporte y resistencia porque la idea es que ustedes también entiendan las bases, pero ustedes tienen que buscar las zonas donde mejor exista la probabilidad de rechazo y de rebote, ¿verdad? Para que la ejecución se dé. Entonces fíjense que todo ese movimiento generado con bastante volumen, ¿ok? Generó lógicamente un retroceso, ¿listo? Un retroceso, que acá en una primera instancia generó ese movimiento, ¿verdad? Entonces lo que queríamos recrear nuevamente era que existieran personas interesadas en estar directamente ese movimiento, recrear ese movimiento y recrear nuevamente ese movimiento. ¿Ok? Entonces, como somos scalpers, ¿ok? Y se dan cuenta que todo ese movimiento fue generado directamente por esa zona de rechazo, porque me generó todo ese movimiento alcista, entonces lógicamente entramos en una zona de soporte bastante relevante e importante. No es que eso, como que vimos el soporte y resistencia, no. Es como que esperamos a que el precio, como era la liquidez que desea tomar, ¿verdad? Rompa stop y a la final fíjense cómo el movimiento a la final se da a nuestro favor, da más de... Si fuera roto la zona roja, ustedes fueran tomado la señal. No, claro, o sea, no, si definitivamente si rompe la zona roja, pues lógicamente ya acá tenemos otras zonas de mínimos, fíjense. Entonces, Ya. a la final es entender que existen zonas, fíjense que lógicamente acá tenemos otras zonas de mínimos. Entonces, si ya el precio quiebra, pues lógicamente nos saca el stop, lógicamente, y lógicamente acá tenemos personas de mínimos que es probable que el precio nuevamente pueda aguantar, porque acá todo este es imbalance, todo esto es recapitalización, y el precio va a tomar todo, va a rellenar todo ese movimiento para llegar nuevamente a zonas de mínimos. Entonces, lógicamente le apostamos, no, apostar no, no me gusta esa palabra. O Entramos sea, si fuera roto la zona, no fueran tomado una venta. en ventas, es probable, sí, porque recapitalizaría todo ese movimiento. Entonces, sí, sí, es muy probable ya. Porque además quiebra mínimos y quiebra además un mínimo con un buen volumen. Eso quiere decir que si es capaz de quebrar la zona de ventas, obviamente, si quiebra la zona de ventas, ¿ok? Y a la final el precio es un retroceso, pero empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, puede ser que también te genere a ti una falsa ruptura y puede ser netamente una toma de liquidez directamente de todo esa zona de mínimos para que el precio continúe subiendo. Y eso ha pasado mucho, ¿verdad? Entonces la idea es que si por lo menos es el quiere estructural y el precio, usted está esperando un retroceso directamente y el precio no reacciona, acá no reacciona, eso netamente fue un fake breakout. ¿Ok? Entonces tomó liquidez de todas estas personas que estaban posicionadas para al final subir, seguir subiendo. ¿Ok? Entonces, además de ver el quiere estructural, ver cómo llega directamente el precio allá y lógicamente tomar acción del precio, ver qué tanto llega, llega con poco volumen, por lo menos llega a un RSI sobrecomprado, llega por lo menos a un toque de banda de Bollinger, llega de pronto un poco fatigado para continuar su movimiento. Entonces es también ver el movimiento, no es netamente que el precio quiebre, sino también ver cómo llega. ¿Listo? Entonces, bueno, esa era básicamente la clase del día de hoy. Eh, Hoy no fue muy bien, palabra de Dios. Eh, Estamos ahí trabajando para, para nuevas sorpresas. Sigan confiando, sigan teniendo fe, créanme que se vienen cosas muy buenas, muy lindas. Estamos tenteando nuevos mercados también, con muchas mejores rentabilidades también, posibles bots, todas estas cosas. Créanme que hay cripto trader para rato. ¿Ok? Entonces, gracias por seguir confiando, por ahí siempre estar con la mejor actitud. Esos mensajes lindos que nos llegan directamente a nosotros, como que con el tema de la educación, me gusta porque a veces llegan, mire, Master, tomé esta entrada yo mismo, esta proyección que le di, me parece súper genial eso, porque al final también ustedes pueden tomar sus propias decisiones. Entonces,
Seguimos trabajando, créanme que seguimos trabajando todos los días, día y noche, para darle lo mejor a ustedes. Entonces, gracias por todo. ¿Listo? Entonces, que pase una excelente, en vez la estrategia, sí, claro, la estrategia de oferta y demanda, Juan, esa es la que